La baja visión es un problema de la vista que afecta y dificulta el realizar las actividades cotidianas. No se puede solucionar con el uso de anteojos, de lentes de contacto u otros tratamientos estándar como medicamentos o cirugía. Es posible que se tenga este problema de la baja visión si se dificulta realizar actividades como leer, conducir, distinguir la cara de las personas, reconocer ciertos colores o poder ver claramente la pantalla de la computadora o de la televisión. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, baja visión. Comenzamos. Millones de personas en los Estados Unidos tienen baja visión y no pueden corregir la vista con anteojos, lentes de contacto, medicina o cirugía. La baja visión es consecuencia de una variedad de enfermedades del ojo y condiciones de la salud. La degeneración macular está relacionada con casi 45% de los casos. Muchas personas con catarata, glaucoma o retinopatía diabética tienen baja visión. Anteriormente se decía que tener visión de 20/70 o menos significaba tener baja visión. Actualmente, baja visión se define como pérdida de la visión que no se puede corregir con el uso de anteojos o lentes de contacto y que afecta la calidad de vida de una persona y su capacidad para realizar las tareas diarias. Para ser referido a un especialista en baja visión, usted necesita consultar primero a un oculista general. Pregúntele a quién lo va a referir. Básicamente, necesita una evaluación para determinar qué cosas le ayudarán a funcionar mejor. Usted tendrá la oportunidad de probar esos aparatos. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es baja visión. Este tema que a veces ya lo hemos tocado en otros programas, pero realmente es importante seguir hablando de él para que sepamos y conozcamos, de qué se trata. Y para ello nos acompañan el día de hoy la maestra Gabriela Maldonado Mena, profesora e investigadora de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Luis Héctor Salas Hernández, profesor e investigador también de nuestra Casa de Estudios y miembro de la Junta de Gobierno de la institución. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Mario Andrade Lozano, profesor e investigador también de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Y pues ahorita vamos a seguir hablando de este tema de baja visión con nuestros invitados del día de hoy, pero antes vamos a ver un sondeo sobre este tema en la comunidad universitaria. ¿Qué es la baja visión? La baja visión es como la baja de agudeza visual, la cual a los pacientes que la tienen no les ayuda a realizar sus actividades diarias o les impide realizar algunas cosas en su vida cotidiana. La baja visión es una baja en la agudeza visual de un paciente, por lo general de arriba de 20/60, y pues sí, por lo general se da en pacientes geriátricos, ya no observan bien. Pues el problema de no poder leer o hacer una actividad, porque no podemos enfocar bien. Nuestra visión es muy borrosa o mala. Bueno, baja visión se puede dar a entender a lo mejor como personas que no tienen una suficiente agudeza visual para ver, incluso de cerquita, a una distancia más bien corta, por así decirlo.
y se les puede dar ayuda mejorando esa visión. Pues es la dificultad de una persona para realizar sus actividades cotidianas a causa de pérdida de la visión o de campos visuales. ¿Y de qué manera se puede ayudar a una persona con baja visión a superar su problema? Para superar su problema, a lo mejor algunos medios ópticos como anteojos, telescopios para baja visión, filtros y también como bastones. Hay varias formas. En la clínica hacemos ejercicios ayudados de lupas, prismas, filtros. Bueno, en primer nivel serían nuestros lentes, después pues operaciones o correcciones. Pues sí, hay muchas pruebas en las que se pueden ayudar, desde bastones incluso, hasta la mejora de agudeza visual. Pues de acuerdo al problema puede ser igual con el uso de bastones, lupas, algunos lentes, terapia visual que le ayude a pues aprovechar el campo visual que les queda. Bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, que aprendamos y conozcamos sobre este tema de baja visión. Pues bueno, iniciamos, maestra. Bueno, pues empecemos primero. ¿Qué se entiende por baja visión? Bueno, la baja visión es una condición visual en donde justamente el sentido de la vista se encuentra disminuido a tal grado que limita a las personas a hacer actividades de la vida cotidiana. Existe una limitación de agudeza visual y de campo visual en las personas a consecuencia de una enfermedad ocular, lo que hace que, pues bueno, las actividades como la lectura, todo lo que hacemos todos los días esté limitado a consecuencia de cómo ve el paciente o cómo ven las personas. Claro, definitivamente. Y bueno, doctor, ¿a quiénes puede afectar este problema de baja visión? Pues prácticamente la baja visión puede afectar a toda la población, puede ser desde bebés, niños, edad media, pero los más comunes o lo más común es que sean los adultos o adultos mayores, por el tipo de causas que pueden llegar a tener enfermedades propias del ojo, o a veces también hay unas causas extraoculares como lesiones también en el cerebro, que son parte de la corteza visual, le llamamos nosotros, del área de la visión en el cerebro, que también se presentan más en adultos mayores. Entonces, aunque tengamos más posibilidades de tenerlo en este tipo de población, también existen los niños, entonces hay que sospecharlo siempre en una consulta médica. Sí, siempre estar pendientes, ¿no? Claro. De cualquier situación que podamos tener. Eso. Y bueno, maestro, ¿conocemos cuál es la prevalencia de la baja visión tanto en México, bueno, lo que es, se puede decir en México y en Aguascalientes? ¿Se conoce este número? Bueno, ahora sí que empezamos a nivel global, a nivel mundial. Existen aproximadamente 2.200 millones de personas que cursan con discapacidad visual. En el país, en México, aproximadamente por cada 1,000 habitantes, 20 personas sufren algún tipo de discapacidad visual. Y aquí en Aguascalientes, en los últimos estudios que se realizaron, de cada 10 habitantes aquí en Aguascalientes, posiblemente uno de ellos curse con baja visión. Como lo mencionaban, se afecta, hay una disminución de la agudeza visual y una alteración en el campo visual por alguna enfermedad ocular sistémica degenerativa. Y por eso pues es importantísimo que pongamos atención a esto, sí, ¿no? sí. Hablando un poco de esto, pues vamos a hablar de los síntomas que podemos presentar o ver, pues sí, que pongamos como atención a estos foquitos rojos para ver nosotros, pues saber si a lo mejor estos síntomas o algo que nosotros presentemos, pues pueda derivarse de baja visión. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas, maestra? Lo más característico de una persona con baja visión es que no ve bien. Y lo más importante es que la visión que está presentando no le es suficiente para hacer su vida. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, existen parámetros muy específicos como una cantidad de agudeza visual y un campo visual específico, pero lo más importante al final del día es que una persona que tiene una visión afectada, ya sea por una enfermedad, como decía hace rato el maestro, de carácter progresivo, de carácter degenerativo, y esa visión no le es suficiente para hacer su vida cotidiana de manera fácil,
es una persona que cursa con baja visión. Entonces ese es el principal síntoma, la persona no ve bien a consecuencia de una enfermedad. Y la visión resultante puede ser variada. Podemos tener personas que tengan pérdidas de visión en el centro de su campo visual, puede haber personas que tengan pérdidas de visión en su campo visual periférico y puede haber personas que tengan pues, pérdidas de campo visual en varios sitios de su espacio de visión. Entonces, los dos síntomas más importantes en la baja visión, pues bueno, es que ves muy mal, esa visión no te es suficiente para hacer tu vida cotidiana y el campo visual está afectado. Estas dos características pues limitan la facilidad con la cual hacemos nuestras actividades. Sí, claro, definitivamente. Si no vemos bien, no podemos hacer nada, ¿no? Mucho. Dicen por ahí. ¿Cómo es, doctor, que ve una persona de baja visión? Ya nos decía que, bueno, no ve bien, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿qué podemos nosotros notar que a lo mejor... pues sí, nos dé este panorama que podemos tener baja visión? Claro, de hecho, a lo que nos refieren los pacientes con baja visión, ellos lo que más mencionan es esa visión borrosa. Es prácticamente, como decía la maestra, esa dificultad para realizar las actividades diarias como leer, ver televisión, realizar sus actividades diarias de trabajo, que llegan a ser esa visión tan borrosa que puede llegar a ser manchas negras, como comentábamos. Esas manchas negras, al no tener regresión, muchas veces tienen progresión. Entonces empiezan a llenar ese campo visual, que es todo lo que nosotros podemos ver, tanto del centro como hacia el reojo, que nosotros podemos ver en un paciente con baja visual tan disminuido que puede llegar a ser totalmente negra su visión. Entonces, desde que un paciente pueda referir ver muy borroso, que con el mayor apoyo de lentes, de tratamiento, no mejora, y que sigue viendo borroso, incluso manchas negras o una ceguera total, ver bultos. Hay gente que nos comenta que hay mucha diferencia entre ver si es de día o es de noche. Hasta la percepción de luz también tiene que ver mucho en estos pacientes, sobre todo en su calidad de vida. Claro, Eso, así es como lo refieren. Estar al pendiente de cualquier situación que no sea normal, ¿no? Que si ya no apreciamos las cosas como normalmente lo hacemos, como bien dice, borroso, manchas negras, alguna situación, pues acudir de inmediato con el especialista, ¿no? Maestro, ¿hay tipos de baja visión? ¿Podemos como categorizarlos, por así decir? ¿O cómo es que se clasifica? ¿O todos son considerados baja visión? ¿Cómo es esto? Sí, hay una clasificación basándonos en la agudeza visual que esté presentando su paciente. Puede haber pacientes que cursen con una baja visión moderada, otros pacientes pueden cursar con baja visión severa y otros que pueden ir hasta una baja visión profunda, que ya estamos hablando que únicamente perciben luz o están a un paso de tener la ausencia completa del sentido de la vista, que lo conocemos como ceguera. Basándonos en esa clasificación, como lo mencionaba el doctor Mario, hacemos un equipo interdisciplinario entre el médico oftalmólogo y el optometrista, porque el paciente, una vez que empieza a padecer su enfermedad ocular, es tratada por el médico oftalmólogo, y si el paciente, a pesar de todos los tratamientos, tanto médicos como ópticos, el paciente no puede realizar actividades de la vida cotidiana, es cuando ingresa al área de baja visión, y con ayudas ópticas, nosotros lo llamamos así, ayudas ópticas convencionales, como son un lente de contacto, un lente de armazón como los que yo tengo. Si no le es suficiente, trabajamos con ayudas ópticas no convencionales, que son todos los sistemas de amplificación, que va desde lupas, telescopios, telemicroscopios, y en base de amplificar ese resto visual a nuestro paciente, esa pequeña visión que le quedó, nosotros lo explotamos al máximo para poder trabajar con las ayudas ópticas. Obviamente tomamos en cuenta en qué clasificación está. Obviamente entre más profunda sea su baja visión, pues va a ser más difícil poderlo rehabilitar, pero mientras el paciente pueda percibir luz, hasta con luces podemos trabajar con él, y si no, con técnicas de orientación y movilidad podemos hacer el uso de esas técnicas para poder ayudar a nuestros pacientes. Muy bien, sí, pues viendo como lo acaba de decir, ver esta clasificación y ver es qué tanto el apoyo, puede, ¿no? Sí, del pronóstico de qué tanto pudiera mejorar rehabilitando ese resto visual que tiene el paciente. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Maestra, ahorita, bueno, ya nos hablaba un poco el maestro de las clasificaciones y, bueno, va dependiendo así de, pues si ve más o menos o todo esto alrededor de la baja visión. Pero ¿es progresiva o es reversible? ¿Cómo funciona? Algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de la baja visión es que es consecuencia de una enfermedad. La baja visión no es una enfermedad.
sino la baja visión es resultado de una enfermedad que está en los ojos, de carácter progresivo. Entonces, la severidad de la baja visión va a depender de la severidad y de la evolución de la enfermedad. Entre más se tenga con una enfermedad, entre más esté afectada la vista por la enfermedad, más severa va a ser la baja visión, más profunda, dependiendo de qué tanto esté dañado el ojito por una enfermedad, es cómo se va a presentar la baja visión. Entonces, la baja visión va a resultar del tratamiento oftalmológico, por eso es importante este trabajo multidisciplinario, porque para que una persona pueda seguir teniendo este resto visual, esta visión que le va a permitir rehabilitarse y hacer actividades, necesita controlar la enfermedad ocular que está provocando esta pérdida de agudeza visual y esta pérdida de campo visual. Muy bien, sí, por eso la importancia de, acudir siempre con los especialistas. Doctor, ¿hay algunas actividades que limitan a las personas con baja visión que no puedan realizar ciertas actividades o ya una vez que es clasificada, como lo mencionaba el maestro, o con estas rehabilitaciones pudiera después desempeñar su vida cotidiana? Un paciente con baja visual ya diagnosticada que puede llegar a ser severa, moderada, severa o progresiva, aunque sea leve, siempre va a tener alteraciones en la realización casi siempre de su trabajo. Sobre todo, por ejemplo, puedo poner un paciente que sea manipulador de maquinaria pesada, por ejemplo, que tenga un problema de baja visual, pues va a limitar prácticamente su trabajo, ¿me explico? Entonces se va a tener que reasignar o tendría que llegar muchas veces a tener que hacer un cambio de trabajo, ¿no? Cambia totalmente la vida del paciente, así como de sus actividades diarias. Pacientes que ya son muy profundas su baja visual, hasta el hecho de manejarse dentro de su hogar lo limita, ¿me explico? Por eso las terapias que comentaba el maestro, que muchas veces hasta dependiendo del grado de baja visión de cada paciente, se le direcciona a un tratamiento o a una terapia para poder ser capaz de ser lo más independiente posible, para que pueda realizar sus actividades del diario. La baja visión es de las discapacidades más comunes en el mundo, como comentaba el maestro, y es algo que sí limita mucho a los pacientes. Y por eso es importante también como llevar este progreso, ¿no? Conforme a las terapias, o ver qué se necesita y pues adaptarse, ¿no? Y diagnosticarlo a tiempo. También, sí. Definitivamente. El diagnóstico temprano pues es lo que puede ayudar a todo esto. Muy bien, gracias, doctor. Maestro, ¿hay alguna diferencia, o existe alguna diferencia entre discapacidad visual, baja visión y ceguera? Primero vamos a hablar de lo que es la discapacidad visual. La discapacidad visual se va a dividir en dos grandes grupos, que son los pacientes que tienen un resto visual, que como ya lo hablamos, que por alguna enfermedad degenerativa les queda solo un resto visual, tienen visión todavía, esos son considerados pacientes con baja visión, que tienen un resto visual y este resto visual puede ser habilitable. Y el otro grupo son los pacientes que cursan ya con ceguera, que tienen ausente el sentido de la vista. Entonces, es la discapacidad visual con esos dos grandes grupos. A los dos grandes grupos se les puede rehabilitar, obviamente previo tratamiento médico, y una vez que ya médicamente se hizo todo el trabajo, entonces ahora sí, tiene un resto visual, trabajamos con ayudas ópticas no convencionales, no tiene el sentido de la vista, es ciego el paciente, entonces podemos trabajar con técnicas de orientación y movilidad. Algo importante que mencionaba el doctor Mario es súper importante saber cuáles son los objetivos que necesita nuestro paciente. Nosotros enfocados a los objetivos que tiene nuestro paciente, algo que nos reportan mucho es, ya no leo, no puedo leer en visión cercana y es una actividad de la vida cotidiana. Entonces, si el paciente quiere leer, nosotros trabajamos y explotamos ese resto visual para rehabilitarlo y posteriormente entrenar al paciente para que pueda volver a realizar esa actividad, encadenado obviamente al trabajo que previamente médico se hizo hasta llegar al tratamiento óptico. Y a veces combinarlo, lo que es las ayudas ópticas con las técnicas de orientación y movilidad, pero la discapacidad visual nos lleva a esos dos grandes grupos, a baja visión y a ceguera. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema de baja visión, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya.
bueno, ya estamos de regreso después de ver esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, antes de que continuemos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Las personas con baja visión necesitan hacer varios cambios en su hogar. Hay distintas maneras en que los botones de los electrodomésticos se pueden modificar para que tengan un mayor contraste. También se pueden hacer marcas táctiles para que puedan utilizar el horno microondas, la lavadora de ropa y los botones del horno convencional de una manera más eficiente. Algo muy importante para las personas con baja visión es asegurarse que tienen iluminación adecuada. El nivel de iluminación puede ser diferente para cada persona. Las personas no se dan cuenta que muchas veces al eliminar el reflejo de la luz, esto permite que una persona con deterioro visual tenga más contraste. El contraste es lo que importa para muchos de nosotros dependiendo de nuestra condición visual. También les demostramos varios aparatos de ayuda para la baja visión, que incluyen lentes de aumento, lupas de mano y con soporte, anteojos con lentes magnificadores, lentes telescópicos y lupas electrónicas. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy de baja visión. Bueno, continuamos. Y bueno, maestra, ¿hay alguna diferencia, entre ceguera legal y ceguera total? Sí, sí hay diferencia. La ceguera total es la ausencia del sentido de la vista. Una persona que ciega no ve, es una persona que no capta incluso luz, es una persona que está padeciendo de su sentido de la vista por completo. Y la ceguera legal, justamente como su nombre nos dice, es un término legal, es un término en el cual las personas, un profesional puede acreditar a una persona que tiene problemas visuales para poder tener acceso a ciertos apoyos sociales. Entonces, ceguera legal es meramente un término legal en donde se acredita a personas que tienen agudezas visuales entre 20-200 o menos y los campos visuales son 20 grados, independientemente que la agudeza visual no esté tan afectada. Entonces, son dos términos que parecieran muy similares, pero no lo son. Así es. Sí, y definitivamente pues tiene que ser regulado por un especialista, como lo menciona, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Muchas gracias, maestra. Y bueno, doctor, pues ¿cuáles son las causas de la baja visión? Las causas las podemos encontrar, como les comentaba, desde la niñez hasta el adulto mayor. Lo más común, por ejemplo, en los niños es algo tan simple como, por ejemplo, tener una alta cantidad de dioptrías para necesitar lentes. Nosotros le llamamos refracción, la necesidad de esa graduación para poder ver. Cuando son muy altas y pasa el tiempo y nadie lo sospechó, no se le sustituyó a ese niño, podemos tener una baja visión en un futuro. También pueden ser las cataratas congénitas, las cataratas de los niños recién nacidos. Puede ser la retinopatía del prematuro, que es una lesión en la retina en pacientes prematuros, que nos pueden llevar a largo plazo una baja visión de manera progresiva y permanente. En la mediana edad normalmente son traumas oculares, golpes que nos pueden lesionar lo que es la estructura anatómica del ojo, en el caso de la retina, normalmente en la parte posterior del ojo, y nos pueden ocasionar pérdida total o muy, muy, muy importante de esa visión. Además, en los adultos mayores, también en la edad media es algo menos común, pero la retinosis pigmentaria también es otra de las causas. Ya en el adulto mayor tiende a ser más, por ejemplo, la presencia del glaucoma, que en los países desarrollados es lo más común que puede ocasionar, junto con la degeneración macular relacionada a la edad, que es un daño en la retina, en el área de máxima visión. El glaucoma nos afecta el nervio óptico y también podemos tener algunas alteraciones, por ejemplo, secundarias a enfermedades sistémicas, como puede ser la diabetes.
La retinopatía diabética es otra de las causas muy comunes aquí en México, sobre todo, de pacientes con baja visión o ceguera total. Entonces, podemos seguir con una lista muy amplia de enfermedades que pueden ocasionarlas, pero así en pocas palabras, estas son las más comunes. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, por eso importante estar al pendiente, siempre. Muy bien, gracias. Maestro, ¿cómo podemos definir la agudeza visual y, bueno, cómo afecta esta agudeza visual o cómo es que la tiene una persona de baja visión? Bueno, que la agudeza visual es la capacidad que tiene nuestro ojo para poder detectar y discriminar objetos. Obviamente por alguna enfermedad degenerativa esta habilidad se viene deteriorando, aunado en el 100% de estos pacientes con alteraciones en el campo visual. Entonces nosotros hacemos una medición de la agudeza visual, qué tanto ve el paciente, y como lo mencionaba hace rato, puede ser que tenga, por su agudeza visual, tenga una ceguera legal. No quiere decir que el paciente esté ciego, sino que por esa visión borrosa que está presentando no puede realizar actividades laborales. La otra es que por esa visión borrosa que esté presentando nuestro paciente, como lo hablamos hace rato, ya sea que sea moderada, severa o profunda, esa visión le impide realizar actividades de la vida cotidiana. Sobre todo los factores determinantes, como lo mencionaba el doctor Mario, las 3 causas a nivel mundial de ceguera, la número 1, la retinopatía diabética, después la degeneración macular relacionada a la edad y después el glaucoma. Son enfermedades que empiezan los factores de riesgo, la edad y los factores hereditarios. Entonces, si nosotros en la familia tenemos alguna persona que esté cursando con alguna enfermedad sistémica, que después sabemos que puede progresar a desarrollar alguna enfermedad en el globo ocular, la primera sintomatología es la visión borrosa. Y ver si como lo mencionaba el doctor Mario, esa visión borrosa puede ser reversible quizá con el uso del anteojo. Por ejemplo, las cataratas, que también forman parte de la discapacidad visual, puede ser en la mayor parte de los casos reversible. Entonces, va a depender de la visión y qué esté padeciendo nuestro paciente. Por eso lo mencionaba hace rato, que somos el equipo importante en la salud visual, el médico oftalmólogo y el optometrista, que somos los que llevamos, los profesionales de la salud visual, que llevamos a cabo la prevención precisamente de este tipo de enfermedades. Muy bien, muchas gracias, maestro. Ahorita mencionaba un término, maestra, el maestro, que es campo visual. ¿Nos puede hablar un poco de lo que es el campo visual? Ahorita que bueno, nos hablaba sobre agudeza, nos mencionaba, pero para que nos diga qué es campo visual y bueno, cómo es que lo tiene una persona con baja visión. El campo visual es el espacio de visión que tenemos. Si nosotros cerramos un ojo y ponemos nuestra atención en un solo punto, podemos percibir un espacio de visión. Cuando tenemos los 2 ojos abiertos, ese espacio de visión es mucho más amplio. A esto se conoce como campo visual, lo que alcanzamos a ver, en pocas palabras, con los ojitos abiertos, cuando estamos poniendo atención hacia un solo punto. La persona con baja visión tiene afectado este campo visual y puede haber, como antes lo mencionaba, diferentes pérdidas de campo visual. Habrá personas que tengan pérdidas en su zona central del campo visual, habrá personas que tengan visión en túnel, que su campo periférico se empiece a afectar, o bien que no exista este patrón en orden, que exista pérdidas por todos lados en este campo visual. Esta pérdida de campo visual pues va a hacer que tu espacio de visión sea mucho más pequeño y es lo que particularmente hace más difícil el poder realizar actividades. Habitualmente lo más común, como una persona empieza a manifestar las pérdidas de campo visual, es con la torpeza. Hay veces, o una de las características de las enfermedades que hablaba el doctor, es que las enfermedades oculares que provocan baja visión, muchas de ellas no provocan manifestaciones dolorosas. Entonces las personas no se van a dar cuenta que están pasando por esta pérdida de agudeza visual y esta pérdida de campo visual hasta que ya es muy notorio. Entonces, algo muy característico en las personas con baja visión es eso, la torpeza. Empecé a chocar, ya no calculé dónde iba el vaso. Eso es como un síntoma muy que podría ayudar a identificar algún tipo de problema en un estadio prematuro, en un estadio que podría todavía permitir conservar bastante la visión en las personas. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y bueno, doctor, ¿cómo se diagnostica la baja visión? Esencial, primero, acudir a un experto prácticamente al inicio de los síntomas. Ya se han comentado infinidad de veces en los programas, en este mismo programa,
todos los síntomas, esa baja visión, esa visión borrosa, esa dificultad para realizar las actividades diarias, tiene que hacer, aunque no haya dolor, como comenta la maestra, que es algo que es esencial, porque lo primero que nos lleva al médico o una revisión es cuando nos duele o cuando nos molesta, cuando ya no podemos hacer nuestra vida diaria. Muchas veces lo podemos dejar atrás y decir, mañana voy o pasado mañana, al cabo no me duele, al cabo me puede esperar, ¿no? Esa revisión oportuna, esa consulta médica, esa consulta de optometrista, esa sospecha que pueda realizar un personal de la salud dirigido hacia la visión es esencial, porque muchas de todas estas enfermedades que se puedan llegar a detectar a tiempo pueden, por lo menos al paciente, quizás no regresarle su visión, pero sí tratar de retardar o atrasar esa progresión que pueda llegar a ser muy rápida y que sea un paciente joven, en edad productiva, que pueda llegar a tener esa baja visión y entre dentro de una discapacidad. Entonces, no es lo mismo tener una situación en estos casos en un paciente de 80, 90 años, por ejemplo, que a lo mejor ya no es productivo 100%, entonces en el trabajo, pues. Entonces, sí es algo que tenemos que tener mucho énfasis nosotros como profesionales de la visión en enfatizar a la gente, en contagiar que vayan por lo menos alguna vez a una revisión a su óptica más cercana, a su oftalmólogo más cercano, para poder detectar a tiempo alguna de estas enfermedades. Prácticamente el diagnóstico se realiza con una consulta. Nosotros lo podemos sospechar, se le solicitan estudios para confirmar, pero prácticamente es el primer paso que se tiene que dar. Quitarnos tabús luego de encima para poder acudir a una cita. Así es, definitivamente, estar muy al pendiente de, pues si hay algunos cambios, ¿no?, en nuestra visión notorios, pues acudir de inmediato con el especialista. Y bueno, maestro, ahorita el doctor mencionaba que bueno, hay que realizar ciertos estudios o exámenes para llegar a este diagnóstico. ¿Cuáles son estos? Bueno, previamente, primero como lo mencionaba hace rato, conocer los factores de riesgo. O sea, si yo sé que mis papás son diabéticos, pues yo tengo que estar en esa prevención y estar yendo a consulta. Primero puede ser por base de estudios médicos, por una consulta médica, y si se está afectando la visión, pues nosotros hacer una medición de la agudeza visual y ver qué alteraciones tienen. No nada más puede ser la visión borrosa, sino que pueden aparecer manchas en su campo visual, como se ha mencionado hace rato. Y eso es lo que nos va a nosotros a conocer tanto los signos y síntomas que está padeciendo nuestro paciente, para nosotros posteriormente tratar de brindarle su ayuda, ya sea con convencionales, como un lente convencional o ayudas no convencionales como los sistemas de amplificación. Pero prácticamente es en la consulta. El médico oftalmólogo diagnostica y trata la enfermedad, y de ahí es derivado al servicio de optometría, o a veces nosotros como optometristas tenemos la formación para de manera preventiva poder canalizar oportunamente al médico oftalmólogo para que él lleve a cabo todo el tratamiento médico y después ser derivado con nosotros después de que le pusieron quizá láser, fue sometido a alguna cirugía ocular. Ese resto visual con el que quedó el paciente, nosotros a través, como lo mencionaba hace rato, de las ayudas ópticas, tratar de explotar ese resto visual que le quedó a nuestro paciente. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Y pues siempre importante también decir la verdad, ¿no?, de todo lo que estamos viendo. Sí, súper importante. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema de baja visión, vamos a seguir aprendiendo y conociendo con nuestros especialistas del día de hoy, bueno, cómo podemos seguir detectándolo para acudir a tiempo con el especialista, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir platicando con nuestros especialistas del día de hoy. Bueno, a seguir aprendiendo y conociendo sobre este tema de baja visión, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Los servicios para personas con baja visión les permiten mantener su independencia y también lograr sus sueños, pasatiempos y pasiones. Es probable que su oculista le haya dicho, lo siento, no hay nada más que podamos hacer por usted, pero hay muchas cosas que se pueden hacer.
Tal vez la cirugía no ayude, pero desde el punto de vista de utilizar mejor la visión que le queda, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros queremos enseñarle las maneras en que puede mantener su independencia, permanecer en su casa, manejar sus finanzas, leer el periódico y hacer todas las actividades de la vida diaria. Es muy importante buscar información porque es una forma de independencia y nunca quieres renunciar a eso. Usa el Internet. Busca consejeros. Investiga. Habla con otras personas. No te quedes callado. Habla lo más que puedas. Pregunta. No tengas pena ni vergüenza. No te rindas. Hay muchas cosas que te pueden ayudar. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Ya estamos en la recta final, pero todavía nos faltan algunas preguntas para seguir conociendo y aprendiendo sobre este tema. Pues bueno, continuamos, maestra. Bueno, ¿qué tratamientos existen para la baja visión? Bueno, ya una vez que ya tuve el diagnóstico, ¿qué sigue? ¿Qué tratamientos? La baja visión debe ser un trabajo multidisciplinario. Entonces, es muy importante, bueno, darle el seguimiento ya de la enfermedad, ya sí tratar de salvaguardar lo más que se pueda el sistema visual. El trabajo del oftalmólogo es persuadir a no llegar a esa baja visión que desencadene en ceguera. Posteriormente, pues nosotros ya los especialistas que tratamos y rehabilitamos la baja visión, lo que hacemos es aprovechar el resto visual que ha quedado a consecuencia de la enfermedad ocular. La persona con baja visión, como se ha mencionado, no es una persona ciega, es una persona que ve. Puede ser muy poco, pero es una visión que se puede reutilizar o que se puede rehabilitar, se puede enseñar para que las personas puedan potencializarla mediante sistemas ópticos. Nosotros adaptamos lentes especiales que ayudan justamente a amplificar las imágenes para que las personas puedan de mejor manera discriminarla. Entonces, el tratamiento posterior de la baja visión, pues bueno, un proceso de rehabilitación visual en donde se le enseña a la persona a vivir con esta nueva visión. Se le enseña a utilizar esa visión de manera que pueda hacer su vida cotidiana, de manera que pueda realizar actividades que a lo mejor había dejado de realizar a consecuencia de la enfermedad ocular que está padeciendo. Entonces es un trabajo no solamente a veces también del optometrista, sino también es un trabajo por parte de un apoyo psicológico. La pérdida de la visión muchas veces implica un sentimiento de pérdida muy severo. Claro. Entonces aquí se evalúan diferentes factores para poder en verdad desarrollar un plan de rehabilitación con las personas, ya que el factor psicológico es un factor también muy importante para que las personas puedan entender este nuevo proceso por el cual están pasando. Sí, claro. Entonces existe un trabajo, por eso hacemos mucho hincapié en este trabajo multidisciplinario, porque la persona con baja visión es una persona que se va a enseñar a hacer su vida de una manera diferente. El sentido de la vista es fundamental para hacer todas las actividades y más en este mundo tan explotado en imágenes, en información. El perder el sentido de la vista es difícil, pero hay alternativas, hay opciones que nos van a permitir vivir de una manera diferente. Lamentablemente la gran mayoría de estas enfermedades pues ya hicieron una pérdida visual irreversible, pero existen opciones ópticas y a veces no ópticas que van a permitir hacer la vida más fácil para estas personas. Entonces existen opciones, existe un camino por diferentes profesionales para justamente ofrecer estas alternativas. Y la familia, ¿no? También que siempre fundamental. Es un punto importante. Es el punto de apoyo, sí, es la piedra angular de todo el camino de rehabilitación. Así es, definitivamente. Y bueno, doctor, ¿es posible que una persona con baja visión pueda tener una vida activa o completa? Ahorita, bueno, ya nos explicaba un poco la maestra que a veces, en algunos casos, pues se va perdiendo la vista y es algo que pues no podemos hacer nada a esto. Pero bueno, alguien que ya tiene un tratamiento, que tenga baja visión, ¿puede continuar con su vida cotidiana como siempre? Al tener estos pacientes, al tener un motivo, una enfermedad que le está causando esta baja visión, que pueda ser controlable, por ejemplo, voy a poner de lo más conocido que es el glaucoma, por ejemplo, detectado a tiempo, podemos nosotros preservar una agudeza visual, digamos, de cierta manera decente o que pueda el paciente tener un desarrollo en su entorno de manera independiente o activo, como menciona la pregunta que me acabas de realizar.
Entonces, hay otros pacientes que tienen una progresión muy rápida y la ceguera llega a muy temprana edad. Entonces, depende mucho también del tratamiento, como comentaban los maestros. En el tratamiento, el apoyo multidisciplinario, ahora sí que me ganó la respuesta la maestra, en el aspecto de que el apoyo psicológico, familiar, entre los mismos profesionales de la visión, llevemos todos en conjunto, podemos llevar a ese paciente ahora sí que de la mano para que al momento de que él empieza a tener estos cambios en su vida, pueda reincorporar ese ánimo, esas posibilidades que tiene de realizar ciertas actividades, cambie ese sentido hacia algo productivo y no yéndose hacia el lado negativo, porque muchos pacientes pueden caer en depresión, pueden caer en problemas psicológicos profundos que no permitan que el tratamiento que se les está impartiendo pueda tener éxito. Entonces sí puede tener mucho impulso desde la base por un profesional de la psicología, del ánimo, con el apoyo familiar y de la mano de nosotros, puede el paciente llegar a tener hasta cierto punto una vida activa dentro de su círculo social. Muy bien, sí, por eso la importancia, como dice, de este equipo multidisciplinario definitivamente es importante. Maestro, ya nos hablaba un poco de las ayudas ópticas que podemos obtener al momento que, bueno, tenemos una baja visión o bueno, cuando acudimos a un optometrista y que nos indica que a veces tenemos que ayudarnos de esto. ¿Nos puede platicar un poquito, bueno, cuáles son estas ayudas ópticas y qué beneficios tienen para las personas con baja visión? Bueno, las ayudas ópticas, como lo mencioné hace rato, son ayudas ópticas no convencionales. ¿Por qué no convencionales? Porque son sistemas de amplificación. Nos van a ayudar a ver la imagen una vez que previamente medimos la agudeza visual, ver esas letras que mostramos en las cartillas amplificadas, siempre o magnificadas en su tamaño real. Nosotros tenemos ayudas ópticas para visión cercana, como son los microscopios y las lupas. Tenemos ayudas para visión intermedia, para realizar actividades en la visión intermedia, que son los telemicroscopios, y tenemos ayudas ópticas para la visión lejana, que son los telescopios. Previamente se hace el cálculo de la visión y en base a las necesidades y los objetivos que nuestro paciente quiera. Hace rato hablaba de que nuestro paciente quiere leer, pues podemos trabajar con una lupa o con un microscopio. Pero aparte, como lo mencionaba el doctor Mario, son pacientes ya de edad avanzada que están solos en su casa, pues muchos nos dicen, es que yo quiero saber por la ventana quién timbra, porque no veo, no alcanzo a ver, pues entonces adaptamos un telescopio. Entonces nosotros podemos, en base a la necesidad que tenga el paciente, adaptar estos sistemas de amplificación, que a veces también pueden ir combinados con su ayuda óptica convencional. O sea, el paciente utiliza sus lentes y puede estar utilizando su telescopio, por ejemplo, una ayuda óptica no convencional. Entonces, basándonos nosotros tanto en la visión, en su resto visual del paciente, su visión, su campo visual y la necesidad propia que el paciente tenga, es cuando hacemos y llevamos a cabo la adaptación de las ayudas ópticas. Pero bien, como lo menciona, pues viendo las necesidades de cada paciente. Viendo la necesidad, exactamente. Sí, tenemos algunos pacientes ya rehabilitados en la clínica que traen lupas, telescopios y no les da pena. Se dicen, no, yo con que pueda resolver, viene el camión, saco mi telescopio, quiero leer, me pongo mi microscopio. Y el paciente, pues están felices una vez que llegan a rehabilitar porque recuperan algo de lo que posiblemente dentro de lo que es irreversible, ese resto visual les permite realizar actividades de la vida cotidiana. Y sobre todo ser un poco independientes. Sí, claro, definitivamente. Maestra, ¿nos puede, ahorita que bueno nos mencionaba un poco el maestro de la clínica aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿nos puede hablar un poco de esta clínica de baja visión, por favor? Sí, claro. Dentro de la unidad médico-didáctica contamos con la clínica de optometría. Uno de los servicios de la clínica de optometría es justamente la clínica de baja visión. La clínica de baja visión da evaluación todos los días. Los horarios son variados dependiendo del semestre, pero tenemos evaluación y uno puede hablar directamente ahí a la OMD, al archivo clínico de la unidad médico-didáctica, para hacer una evaluación. Ahí nosotros apoyamos a los pacientes. Muchas de estas ayudas ópticas nuestros alumnos las crean, entonces tenemos la oportunidad a veces de ayudar a los pacientes a que puedan volver a obtener esta autonomía
que su discapacidad visual les había provocado, y los lentes los alumnos los pueden crear. Entonces es bastante bueno el servicio que se brinda aquí en la universidad. Hay muy pocos lugares a los cuales la gente puede acudir, pero nuestro estado tiene la oportunidad de que la universidad ofrece ese servicio y de una manera gratuita también. Muy bien, muchísimas gracias, sí, definitivamente. Pues bueno, el tiempo, como siempre, pues nos viene encima. Nos gustaría que nos dieran un mensaje final para nuestro público. Brevemente, por favor, doctor. Pues primeramente que vayan y se revisen, hagan una consulta al más mínimo síntoma o alteración en su visión del diario, que ustedes vean que no es normal que se levanten un día y como que lo que siempre veían ese reloj de pared, ahora se ve un poco más borroso de lo de siempre. Sospechen, siempre mejor que digan que somos exagerados a que digan por qué no fui antes. La prevención es lo más importante en estos casos para poder evitar tener una baja visión. Así es, muy bien, muchas gracias, doctor. Maestro, por favor, un mensaje final. Bueno, pues invitarlos a la consulta. Indudablemente, me atrevo a decirlo y con todo respeto, tenemos la mejor clínica de baja visión en Latinoamérica. No hablo solamente del país, tenemos cartillas de última generación que en otras escuelas hemos tenido oportunidad de ir a dar cursos de baja visión a otras universidades en Latinoamérica, y la verdad nuestra clínica, nuestras autoridades hemos solicitado un equipo y tenemos cartillas de última generación, y sobre todo lo más importante, como tenemos nuestro propio laboratorio aquí en la universidad, porque esa es, yo creo que la disyuntiva mayor a la que se enfrenta algún profesional que se dedica a la baja visión. Ok, necesito un telescopio de 2 aumentos, ¿dónde lo consigo? Necesito un microscopio de 1.5 aumentos, ¿dónde lo consigo? Y nosotros aquí en la universidad, nuestros alumnos aprenden a elaborarlos, elaboran la ayuda óptica y sobre todo que se le regalamos al paciente. O sea, es difícil conseguir una ayuda óptica y nosotros aquí, obviamente previamente la consulta y la canalización del médico oftalmólogo, realizamos nosotros las ayudas ópticas y se las regalamos a nuestro paciente. Entonces, no porque estemos nosotros ahí, pero la verdad, le digo con todo respeto, tenemos una de las mejores clínicas, y si no es que la mejor, tanto en el país como en Latinoamérica. Entonces, invitar a la gente a que acuda a toda confianza. La consulta en baja visión es gratuita. Entonces, si alguien tiene algún familiar con una mínima sospecha, como ya se mencionó, pues puede llegar con nosotros, se canaliza oftalmología y después regresa nuevamente con nosotros para poder llevar a cabo el complemento del tratamiento tanto médico como óptico que necesita el paciente. Muy bien, definitivamente, hay que acudir. Muchas gracias, maestro. Maestro, un mensaje breve a nuestro público. Pues básicamente, bueno, ya comentábamos la prevención, pero bueno, si hay diagnóstico de baja visión, hay que buscar alternativas. Si hay tratamiento, hay todavía opciones que se pueden ofrecer. Entonces, básicamente esa es mi invitación, a que hagamos conciencia de que se pueda seguir haciendo la vida cotidiana si aún presentándose la baja visión. Entonces, aquí la universidad cuenta con el servicio, entonces estamos en apertura para la atención. Muy bien. Perdón, aunando a eso, no solamente es la baja visión el servicio que ofrecemos. Si el paciente es ciego, aquí nosotros tenemos la clínica de discapacidad visual, donde inclusive nosotros en ocasiones regalamos los bastones, le enseñamos al paciente técnicas de orientación y movilidad, le enseñamos a cómo sentarse en una mesa, cómo poder desplazarse al baño, con diferentes técnicas. Le ayudamos no solo al paciente con un resto visual, sino a pacientes también que ya son ciegos, porque a veces estas gentes están en su casa y ya no salen por lo mismo. Entonces, que se animen a que pueden llegar a lograr una autonomía dentro de lo que es posible, pero como dice la maestra y como dice el doctor Mario, hay muchas opciones para sacar a estos pacientes adelante. Definitivamente, es una alternativa. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pues bueno, agradecemos a la maestra Gabriela Maldonado Mena, también agradecemos al doctor Mario Andrade Lozano y al maestro Luis Héctor Salas Hernández. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, habernos acompañado con este tema. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García y los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.